Bueno, pues nada, hoy, como esta semana no es la más adecuada de nuestro listado de asistentes, nos faltan un montón, ¿eh? Pero bueno, hoy tenemos yo creo que es una oportunidad muy buena de seguir nuestro ciclo de dar conferencias un poquito diferentes. Lo comentaba con un asistente antes. Dice, oye, ¿ni cada se habla de estas cosas? Y tal, pues sí, tratamos de hablar de estas cosas y de muchas más. El otro día hicimos sobre design thinking, hemos hablado de temas de feminismo, de mujer, hemos hablado de esto. Vamos a hacer un seminario sobre inversión en renta variable, os podéis apuntar el mes que viene, creo que el día 20 empezamos. El día 25 aprovecho para comentar que haremos un debate en el Casino de Madrid sobre el derecho, la transformación del derecho y la abogacía, ficción o realidad, es la pregunta. Y tendremos a dos ponentes de primerísima, a uno miembro del Consejo de Estado y otro que es el gurú de los abogados de la tecnología y tal, y otra gente que vamos a cuadrar allí. Eso será el 25 de junio. Con lo cual, bueno, vamos haciendo muchas cositas, y por una sociedad nuestra pues tuvimos la oportunidad de contactar con Álvaro Rodríguez, que es un experto en este tema del medio ambiente. Yo ya he disfrutado el ratito que estaba hablando contigo, lo poco que he podido, ya he disfrutado un montón y he aprendido muchísimo. Con lo cual tenemos aquí a Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez es el coordinador general para España de The Climate Reality Project, que es la organización creada por Al Gore, premio Nobel, para concienciar de la problemática del cambio climático y qué es lo que está pasando con nuestro planeta y buscar soluciones sobre todo, ¿no? Él ahora mismo también está como director de comunicación, internacionalización y RSC en DIRCOM. Y bueno, su vida se ha movido entre temas de formación en el IMF, en EUDEL, ha estado en la parte de la industria en Holcim, cemento, hace muchos años, ya unos poquitos. No, hace cuando la crisis, o sea, viví los tres mejores y el peor. Bien. De los años. Y luego también en el mundo de la comunicación, por supuesto, y en el mundo del asociacionismo. Ha estado en la Organización Internacional ha trabajado para la Organización Internacional de la Energía Atómica, ha estado también sí que he hecho cosas. Sí, has hecho cosas, sí, tengo aquí una chuletita. También, por ejemplo, en la Federación de Empresas de Reciclado, de Residuos y Reciclado, sí. En APRI, la Asociación de Profesional de Relaciones Institucionales. Bueno, la verdad es que, y como él dice, pues es una persona que le gusta tocar muchos temas, y sobre todo estos que estamos diciendo, sostenibilidad, responsabilidad social, en la comunicación, y le gusta compartir. Y ahí es donde le hemos pillado. Me gusta compartir, y le hemos pedido que nos dé una charleta, y yo creo que vamos a disfrutar mucho. A mí, un amigo mío que sabe de esto de cambio climático, que nos ha venido a dar un par de conferencias, nos dijo, ¿verdad, Javier?, que tú también estabas en el chat aquel, dice, tiene una documentación extraordinaria. Sí. Tiene una información buenísima, con lo cual yo creo que nos vamos a ir contentos de haber aprendido mucho, y como digo, yo ya he aprendido mucho en el ratito. Bueno, me alegro. Así que, adelante. Vale, muchísimas gracias. Simplemente matizar una cosa, y es, yo lo que soy es economista, es decir, yo soy doctor en economía, con lo cual el planteamiento que yo siempre hago es un planteamiento basado en la realidad y en la factibilidad económica. Es una cosa que veréis que hago mucha referencia a ello, porque creo que el análisis de la problemática ambiental y del cambio climático no se puede hacer simplemente desde una posición, digamos, ideológica, sino que tiene que bajarse al terreno, a que sea práctico, a que sea posible y a que luego tenga sentido, que es un poco el planteamiento. Bueno, de lo que quiero hablaros, luego si tenemos tiempo podemos charlar y hacer un poquito de debate y de preguntas y de cuestiones que espero que os surjan, es de esto que no es otra cosa que nuestra casa. Es decir, una foto tiene su historia, se llama La salida de la Tierra, y es una de las misiones Apolo, cuando hizo la vuelta por el lado oculto de la Luna y salió al lado visto, hicieron esta fotografía desde la nave Apolo, y es la primera foto de la Tierra desde otro cuerpo en el espacio. O sea, digamos, en este caso es la Tierra vista desde la Luna. Y tiene mucha simbología, porque es esa bola azul y blanca con esa fragilidad perdida en el espacio, que no es otra cosa que nuestro planeta.
Y esta es otra imagen que tiene mucha importancia porque fue una imagen que hizo la última misión Apolo en el año 73, me parece, o 74, en la última misión que hace el Apolo, cuando ya se acaban los viajes a la Luna. Y es hasta 2015 no ha vuelto a haber una fotografía completa de la Tierra, digamos, en la cual la nave espacial estuviera a suficiente distancia de la Luna, de la Tierra, como para poder ver la Tierra entera, y además con el Sol a la espalda, de tal manera que sale el disco completo. Luego hay una historia que tiene esta foto. A partir de 2015 vuelve a haber fotos, porque ahora tenemos una nave, que es la nave Discover, que yo os animo a que la sigáis, que hace 5 fotos al día o 6 fotos al día, está situado en el punto de Lagrange, que es un punto, digamos, en el que la atracción del Sol y la atracción de la Tierra se equivalen. Entonces tenemos, digamos, una especie de nuevo satélite alrededor del Sol que nos está mirando permanentemente, y además tiene una ventaja de que está a 1 millón de kilómetros de la Tierra, con lo cual cualquier tormenta solar le llegaría antes al Discover que a la Tierra, con lo cual puede mirar para los dos lados. Entonces ahora volvemos a tener estas imágenes, pero esta imagen sí tiene una simbología muy especial, y además coincide con los años 70, en los cuales todo lo que el movimiento de ecologista, todo el movimiento de cuidado de la Tierra tiene también su momento, digamos, álgido y de impulso. Y lo que nos está planteando además en esta imagen a mí me gusta mucho, porque ves, sobre todo es una imagen que lo que se ve es agua en sus 3 estados: agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso, porque al final lo que te das cuenta es que lo más importante que tenemos en este planeta es el agua. El agua es lo que permite, con su ciclo, que haya vida en la Tierra. Si no, seríamos, pues casualmente, lo que se ve que no tiene agua, que son los desiertos. Básicamente ese es el planteamiento. Pero también es cierto que esta es otra imagen bastante chula de una de la sonda Cassini, que hizo fotografías. Esto no es una animación, es realmente durante 24 horas de la Tierra, la sonda se iba alejando y iba haciendo estas fotos, y esta es nuestra casa. Esto es importante esta es una foto de mi casa, pero es también la vuestra, y aunque os digan otra cosa, es la única que vais a tener. O sea, porque por mucho que queramos pensar, esa es nuestra casa y esa es la que tenemos, y es en la que tenemos que vivir. Y lo que está pasando es que de alguna manera estamos afectando a nuestra casa, y lo estamos afectando. Hay mucha gente que dice, no, pero es que la Tierra es muy grande y los seres humanos somos pequeños. Algunos son más pequeños que otros, pero en media los seres humanos no son muy grandes. Pero claro, primero, que somos muchos, 7.500 millones, y segundo, que la Tierra no es tan grande la parte a la que estamos afectando, porque no estamos afectando a la Tierra, estamos afectando a la atmósfera. O sea, la atmósfera, para que nos entendamos, que si yo fuera de aquí a Navacerrada, pero en vez de ir en horizontal, fuera en vertical, me saldría de lo que es el concepto de atmósfera tal y como lo conocemos. Es mucho más grande, pero que la atmósfera, a lo que estamos afectando, es una capa pequeña, relativamente pequeña. En cambio, lo que sí es muy importante, porque gracias a esa capa hay vida en la Tierra. Esto lo voy a pasar, evidentemente lo conocéis, pero lo voy a pasar muy rápido, pero que es un poco el recordatorio de en qué consiste el efecto invernadero. Que el efecto invernadero, lejos de ser malo, es la razón gracias a la cual podemos vivir, porque básicamente retiene la justa cantidad de calor del Sol como para que, digamos, la vida en esta zona intermedia sea habitable. Entonces, básicamente, la radiación solar llega a la Tierra, sale expulsada en forma de rayos infrarrojos con menor fuerza. Entonces, esta capa, digamos, de la atmósfera, que no fue capaz de parar los rayos con mayor potencia de entrada a la Tierra, en cambio, sí es capaz de atrapar alguno de los rayos infrarrojos que sale rebotado, porque salen con menos fuerza. Entonces, gracias a eso, esta parte de calor se queda, digamos, en la Tierra. Hay planetas en los cuales, por ejemplo, Marte apenas tiene atmósfera, con lo cual casi todo el calor que recibe del Sol lo pierde. O, por ejemplo, Mercurio es un planeta Venus es un planeta que tiene una gran atmósfera, entonces el efecto invernadero es brutal. Todo el calor que recibe Venus lo atrapa. Que muchas veces cuando oí la conferencia la gente dice, hombre, no, es que Venus está más cerca del Sol y Marte está más lejos. Dice, sí, pero Mercurio está más cerca que el Sol y es mucho más frío que Venus. La diferencia no es tanto la cercanía o lejanía al Sol como el hecho de que tengas o no un efecto invernadero. Esto es para que tengamos en cuenta hasta qué punto es importante. Bien, pues hay un hecho, y es que en los últimos 200 años el ser humano ha decidido basar todo su desarrollo tecnológico, básicamente, en la quema masiva de combustibles fósiles. Gas, petróleo y carbón, esencialmente. Hasta el punto de que, pero hay una cosa, es decir, quemamos combustibles fósiles. Es
decir, no quemamos bosques, que estaría muy mal, pero de alguna manera el árbol no deja de haber atrapado en los últimos 30 años el CO2 y tú lo vuelves a liberar. Aquí estamos liberando el CO2 que se atrapó hace 600 millones de años. Ese es el problema, y lo estamos atrapando, emitiendo en una fracción de tiempo muy pequeña, que son realmente 150 años. Actualmente estamos emitiendo, para que os hagáis una idea, cada día 110 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Cada día. Y esto es básicamente la tónica que llevamos actualmente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues esa cantidad que estamos emitiendo está haciendo que esta capa, como sube, el CO2 se posiciona arriba, aumenta. Y entonces, al aumentar básicamente esa capa, parte de las radiaciones de CO2 que antes se liberaban se quedan atrapadas y por lo tanto la temperatura en esta capa intermedia aumenta. Bien, la conferencia se podía acabar aquí, porque esto básicamente es cómo este efecto invernadero aumentado provoca un calentamiento global que provoca un cambio climático. Ya está. Pero realmente, obviamente, no se acaba aquí, voy a hablar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces cuando empiezas a analizar el tema te dicen, bueno, pero ese cambio climático ha habido en la historia de la Tierra muchas veces. Dice, sí, pero nunca tan drástico y nunca en tan poco tiempo. Y sobre todo, nunca con un origen que no fuera natural. Que esto es importante, es lo que cambia en parte. De todas maneras, también cuando decimos, bueno, ¿y esto ha cambiado mucho? Bueno, pues miremos, por ejemplo, el último 1.000.000 de años. Hay una cosa que sí pueden hacer los científicos, que tú puedes irte a los glaciares de la Antártida, que tienen hasta casi 1.000.000 de años, digamos, tú coges un glaciar, entonces la parte de abajo del hielo sería nieve caída hace casi 1.000.000 de años y la parte de arriba, pues cayó el invierno pasado. Entonces tú capturas las burbujitas de aire que están atrapadas y puedes saber cuál es la concentración de CO2 en la atmósfera en el momento en que eso se quedó atrapado. Y básicamente lo que tenemos es que en el último 1.000.000 de años, por 800.000, tenemos que esta es la evolución de CO2 que ha habido en la atmósfera en la Tierra. Tenemos que nunca ha bajado de 180 partes por millón, tampoco os quedéis mucho con la cifra, pero sí con el número. Y que nunca hemos superado las 300 partes por millón. Y eso ha sido básicamente en lo que ha sido la evolución del último 1.000.000 de años en la Tierra. Es decir, básicamente lo que podría el ser humano conocer. La temperatura que ha habido en esa época, porque también se puede calcular la temperatura. La temperatura básicamente sería, pues, esta que hemos tenido. Curiosamente, podemos ver los periodos interglaciales, es decir, los periodos más cálidos como el que tenemos actualmente. Podemos ver los periodos glaciales, los interglaciales y los glaciales. ¿Qué es lo que pasa? También vemos que cuando hay un periodo interglacial, la cantidad de CO2 en la atmósfera sube y viceversa. Es decir, que un aumento de CO2 en la atmósfera hace que aumente el efecto invernadero y hace que aumente la cantidad de temperatura que tenemos en la atmósfera. Bien, ¿cómo estamos actualmente? Actualmente, para que nos tengamos una idea, en los últimos 70 años hemos superado las 411 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Es decir, esa capa que teníamos ha aumentado un 25% en los últimos 50 años. O sea, estamos hablando que en 1.000.000 de años no habíamos superado 300 y en 50 años hemos superado los 411. Que de hecho, yo llevo colaborando con Al Gore desde 2007 y cada año he tenido que ir cambiando. Cuando empecé las conferencias hablaba de 380 partes por millón y lo decía muy escandalizado. Y ahora estoy en 411 y creciendo. Y el problema es que no es una curva, es una recta. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un montón de causas de emisiones de gases de efecto invernadero que se están dando en este momento. Hay muchas, como puede ser el transporte, la producción de petróleo, el transporte, la agricultura, los vertederos, la quema de bosques, las plantas de carbón, la minería, la descongelación del permafrost, que este es un tema muy importante. Tenemos 1.700 gigatoneladas de CO2 equivalente en forma de metano congelado entre Siberia y Alaska. Y está ahí, congelado. Si el permafrost sube de 0 grados, ese metano se emite de forma automática. Con lo cual, todo el equilibrio... El permafrost es una zona de la Tierra que está permanentemente congelada. De ahí lo de permafrost. Que básicamente sería Alaska y Siberia. Es decir, es una zona de tierra que está congelada. La Tierra está congelada. Pero claro, está congelada y tiene una materia, no ha llegado a fosilizar, pero tiene una serie de cantidades enormes de metano congeladas. Si eso se descongela, el metano se emite, y el metano una tonelada de metano es 21 toneladas de CO2. Entonces, equivalente sería pues casi como todo el CO2 que tenemos ahora mismo liberado en la atmósfera, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la mayor fuente
de gases de efecto invernadero que tenemos en la Tierra? La quema de combustibles fósiles. Este sería básicamente en gigatoneladas lo que ha sido la emisión del ser humano. Y la causa, básicamente, es que nuestra forma de vida está basada en emitir CO2 de origen mayormente fósil. Las tres causas principales: industria, vivienda y transporte. En el tema de Kioto se actuó con la industria, pero la vivienda y las ciudades no se han tocado y seguimos aumentando nuestras emisiones de CO2. En España, la principal causa de emisiones es el transporte, básicamente. Eso no quiere decir que no haya otras. Vale, estos son los últimos gráficos. Eso lo que está haciendo es que aumente la temperatura en la Tierra, ¿vale? Entonces, ¿y cómo se demuestra que está aumentando la temperatura en la Tierra? Mirad, este es el único gráfico un poco complicado que va a haber en toda la presentación, ¿vale? Es una campana de Gauss que marca los meses en los cuales la temperatura ha sido más baja que la media y cuántos grados, los meses en los que la temperatura ha estado en la media y los meses que han sido más calientes que la media, entre 1931 y 1980. En esos 30 años, digamos, todos los meses de esos 30 años estarían dibujados en esa campana de Gauss. Bien, si yo me muevo 10 años y me voy a la siguiente década, esta sería, dejamos marcada la referencia de esos 30 años, lo que tenemos es que la curva se ha desplazado a la derecha y han empezado a aparecer unos meses extremadamente calurosos, mucho más que la media. En los años, a principios del siglo pasado, se sigue moviendo y en la última medida tenemos que esta es la posición de los meses. Seguimos manteniendo como media lo que teníamos entre los años 50 y 80. Es el mundo, a nivel mundial, ¿vale? Entonces, ¿el problema cuál tenemos? Pues básicamente el problema que tenemos es que lo que antes era algo estadísticamente irrelevante, como son los meses extremadamente calurosos, más calurosos que la media, que eran 1 de 1000, ahora son un 15%. Es decir, 150 veces más frecuentes. Y esas son esas olas de calor salvajes que provocan lo que provocan. De hecho, el tema es que hoy en día tenemos tantos meses extremadamente calurosos como meses en la media o más fríos que la media. Es decir, estos son los datos que hay actualmente. Entonces, esto está haciendo que la temperatura en la Tierra es evidente que está subiendo. Lo vemos en nuestro día a día. O sea, lo ha publicado AEMET hace poco aquí en España, pero está ocurriendo a nivel mundial. Y a nivel mundial vemos que la temperatura básicamente ya ha subido prácticamente 1 grado. Lo que te está diciendo Naciones Unidas es: hay que hacer todo lo posible para que no suba más de 1,5 grados de media en la Tierra. Ya os digo que los últimos datos que ha dado AEMET en España, desde 1971 la temperatura ya ha subido 2 grados. ¿Vale? Nosotros no estamos en la media, estamos un poquito en la parte, digamos, de la campana de Gauss más extrema, que eso es algo que tendríamos que hacernos ver. ¿Vale? Hay un dato que es de los 17 años más calurosos, los 18 años más calurosos de los que hay en el mundo, 17 se han dado en este siglo. Y de todos ellos, los más calurosos han sido estos 4. Por cierto, tengo que bajarme la nueva diapositiva que cambia esto, porque 2018 ha desbancado a 2014. Ahora ya puedo decir que los 18 años más calurosos de los que el ser humano tiene constancia han sido los últimos 18. Y esto es a nivel mundial. Esta diapositiva la he cambiado 11 veces en 11 años. Al principio había algún año en el año 80, unos cuantos en los 90, y luego según iban llegando nuevos años, sobre todo los últimos 5, ¡pam, pam, pam, pam! Ha sido bastante demoledor, bastante demoledor. ¿Y el problema cuál es? El problema es que estamos viviendo olas de calor como nunca antes se habían vivido y sobre todo mucho más largas, y mucho más profundas, y mucho más calientes. Es decir, en gran parte de Europa, en el verano de 2017, superamos los 44 grados de temperatura, que no son los 40 de Sevilla, y sobre todo en zonas donde no se habían dado nunca esas temperaturas. Entonces, el problema es que esto está ocurriendo. Me vais a disculpar que no he puesto la foto, porque la he hecho esta mañana, esta diapositiva, no me ha dado tiempo. AEMET ha publicado hace 15 días un informe, lo podéis consultar,
que mira las temperaturas desde 1971 en todas las estaciones de España. Y da que el verano ha aumentado 5 semanas en los últimos 47 años. Básicamente una semana más de verano por década. Eso es algo como para decir, cuidado que esto está empezando a cambiar. Hay alguno que puede hacer la lectura positiva y decir, bueno, vivimos del turismo, pues vendrán más alemanes y más ingleses a pasárselo bien. Dice, ya, pero cuidado que esto es el principio de la caída. Es decir, vendrán mientras vengan. Llegará un momento en que no serán capaces de soportar las temperaturas que tengamos. No seremos capaces nosotros como para que las soporten ellos. Entonces, esto está ocurriendo en todas las partes del mundo. Y está ocurriendo con cada vez más frecuencia. Y con temperaturas que no son temperaturas... Esto es temperatura a la sombra. No son temperaturas normales. En Sydney tuvieron 47 grados. 47 grados. Y dice, el día más caliente de la ciudad en casi 80 años. Y dice, pero hace 80 años hizo más calor. Y dice, no, es que miden las temperaturas en las ciudades de hace 80 años. Esto es importante. No podemos asegurar que hace 90 no hubiera más, pero es que no había... Podemos decir que sí, pero claro, no había una estación meteorológica medida, contrastable, etcétera, etcétera. Claro, 47 grados. O sea, es que no son temperaturas como las que podamos estar manejando. Por ejemplo, en Turquía tuvieron 45 grados en ese mismo verano, el verano que tuvimos nosotros la ola de calor, las carreteras se les derretían. Se derretían de calor las carreteras. Es decir, nuestras infraestructuras no están concebidas ni preparadas para ciertos márgenes de temperaturas. Y eso es el problema que tenemos, digamos, nosotros en la mano. La ciudad de Kuwait, ese mismo verano de 2017, superó los 50 grados a la sombra. O sea, estamos empezando a hablar de temperaturas. Comenta la gente que los pájaros caían muertos en vuelo. O sea, caían pájaros muertos. Porque claro, es decir, ya no pensemos en el ser humano, que siempre tendemos a pensar en el ser humano. Pensemos en que las plantas y los animales no son capaces de aguantar estas temperaturas. Yo me puedo meter en casa y poner aire acondicionado, pero los animales y las plantas no pueden. Y esto es algo, es decir, es un poco eso, es decir, además fue una subida de temperatura muy rápida, con lo cual las aves en vuelo iban cayendo. Fue una cosa muy digamos, apocalíptica, ¿no? O sea, es impactante que te ocurra algo así, pero no que caiga un pájaro muerto, no, que caigan unos cuantos. Esto es en Emiratos Árabes Unidos, 51 grados también en el verano de 2017. En la India superaron 51 grados también, superaron su récord en mayo de 2016. Y de hecho el problema es que, claro, tienes una población de 1.300 millones de habitantes, como es la de la India, sometida a un estrés térmico brutal. Y necesitas, de alguna manera, darle respuesta. En la India, un año antes, habían muerto varios miles de personas por la anterior ola de calor. Esto es Pakistán, más de 1.000 personas muertas en 2015. Y luego tenemos nuestro récord personal. Parece un poco cachondeo que se llamase Montoro la localidad, pero hemos batido nuestro récord, por ahora, ¿vale? Que fue en ese verano de 2017, hace 2 años, 47 grados. En una ciudad de Córdoba. O sea, estamos viendo cosas que son realmente impactantes. ¿Y el problema cuál es? El problema es que la mayor parte del calor no la estamos sufriendo nosotros. La mayor parte del calor la está absorbiendo el mar. O sea, el mar nos está haciendo, si quieres, de esponja. La cosa sin mar sería mucho peor. Entonces, de alguna manera nos está apantallando. Pero claro, el mar no le sale gratis absorber todo ese calor de más. Porque además tengamos en cuenta. Entonces, la temperatura global del mar está aumentando. Y está aumentando a nivel constante. Y claro, un mar más caliente evapora más agua. Un mar más caliente, sabéis que el viento lo provoca la evaporación del agua del mar, entre otras cosas. Con lo cual, a mayor evaporación, las tormentas tienen mayor carga, mayor masa, y además el viento tiene más velocidad. Con lo cual, tenemos cosas como esta, que nunca antes se habían visto. 3 tifones simultáneos. ¿Sabéis que los tifones es como se llaman los huracanes en el Pacífico? Yo eso antes no lo sabía. Y en el Atlántico se llaman huracanes. O sea, no es que nunca tengan huracanes, es que no les llaman así, les llaman tifones. ¿Vale? Pues 3 huracanes simultáneos en el Pacífico. Esto es algo que nunca antes se había dado. Pero no se habían dado las condiciones para que pudiera ocurrir. Entonces, realmente, eso está ocurriendo y está ocurriendo, por ejemplo, el huracán Harvey que dio a Houston. Es decir,
fue un huracán que se creó a una velocidad, sobre todo el problema ya no es la previsión para ser capaz de prevenirlo. Es decir, se evapora con tal velocidad que cuando quieres darte cuenta, el huracán se acaba de formar y lo tienes encima, sobre todo en zonas como el Caribe, que son especialmente calurosas. Entonces, el problema es que no pierdes la capacidad de avisar, de decir, que viene un huracán, prepárense. No, en 4 días, de tener una tormenta habitual a un huracán tipo 4, son 48 horas. En 48 horas no puedes avisar a la población. O sea, ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Entonces, realmente nunca se había visto algo así tan rápido. No ya es que sean más frecuentes, es que son mucho más rápidas las tormentas. Y eso realmente nos deja, claro, que al final, cuando es un huracán, pero cuando se pone a llover, llovieron 1.500 litros por metro cuadrado en una sola tormenta. 1.500 litros por metro cuadrado. O sea, es una absoluta barbaridad. Este era un hogar de ancianos que básicamente, pues claro, se encontraron con 1,5 metros de agua y afortunadamente, bueno, pues no murió en este hogar. Pero eran imágenes realmente sobrecogedoras por todas partes. En la India, en 4 días, recibieron 2.000 y pico litros por metro cuadrado. Imaginemos que en 2 días ha caído esto de agua. Claro, las infraestructuras no están concebidas para esa cantidad de agua en esa cantidad de tiempo. Esa es parte del problema. Entonces, si evaporas más agua del mar, llueve más agua del mar. O sea, es que esto es el ciclo del agua, que es un poco lo que os comentaba al principio. No tiene mucha más cuestión. Aquí, 800 litros en 48 horas en la India. Claro, hubo muertos, hubo de todo. El huracán Irma, por ejemplo, en septiembre, claro, también hizo una cosa. Fue un huracán que se creó rápido, pero luego se mantuvo. De hecho, yo tenía amigos que vivían en Miami y realmente estaban como sobrecogidos porque llevaban 3 días encerrados en casa. Normalmente el huracán llegaba y pasaba. El huracán Irma se convirtió en algo porque estuvo 5 días seguidos con categoría, o sea, 3 días seguidos con categoría 5. O sea, normalmente cuando, lo que nos pasó el año pasado, afortunadamente, que en cuanto empezó a tocar tierra el huracán que venía a Lisboa, rápidamente ¡zum!, se pierde en intensidad porque deja de poder cargarse de agua. Aguantó 3 días como categoría 5. Es una absoluta barbaridad. Claro, dejó el Caribe pues bastante destrozado. En La Habana, pues inundó completamente La Habana. También es cierto que los cubanos nunca dejarán de ser ellos mismos. O sea, se toman las cosas a su manera, ¿vale? Y viven las cosas a su manera. A mí este hombre cruzando la calle en bañador con el agua llegándole a la altura del pecho es algo como... Entonces, el tema es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que esto va a ser habitual. Y va a ser habitual en zonas donde antes nunca había habido huracanes. No ya en zonas donde hay huracanes, que eso va a ser peor. Es que va a llegar huracanes, como comentábamos, a zonas donde decían, no, si es que en Galicia no hay huracanes. No había hasta ahora. Ahora empezamos a cambiar los parámetros, porque además empiezan a darse esas condiciones de calor esto es el Pacífico, ¿vale? El tifón Haiyan, que fue uno de los más demoledores que arrasó Filipinas, claro, es que se encontró con una autopista en mitad del Pacífico que es como si, según te vas acercando a tu destino, te voy dando más energía. Y claro, no es lo mismo un camión lleno de ladrillos que un camión vacío de ladrillos. El impacto no es el mismo. Y básicamente, el ciclón Haiyan, yo tengo un amigo, mi colega, digamos, el que sería mi homólogo en Filipinas, que estaba destrozado, porque claro, es que no es lo mismo hablar sobre cambio climático y de pronto ver cómo tu país lo destroza aquello contra lo cual estás luchando, ¿no? Este fue el Haiyan en 2013. 2 años después el Papa visitó Filipinas. De hecho, en parte, el que la primera encíclica papal esté dedicada al cambio climático es algo que dices, bueno, nunca antes. De hecho, tú ves la encíclica y la encíclica es un tratado de ciencia. Luego está la parte, efectivamente, de que hay una cosa que es una reflexión que el Papa ha hecho y es, lo han provocado los más ricos y va a afectar más a los más pobres. Eso es parte del problema de este crisis que estamos viviendo. Entonces, de hecho, a él le tocó también una tormenta bastante grande, no llegó a un tifón, pero lo pasó bastante mal, que es un poco el decir, eso. Es decir, esto es algo que debemos reflexionar como personas. El hecho de que realmente no sé si tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo. Derecho humanamente, como seres humanos.
Ya no hablo de Greta Thunberg, nunca me saldrá de la mujer la chica esta noruega, porque ella habla de la corresponsabilidad generacional. Yo voy más cerca, hablo de la corresponsabilidad humana actual, de unos humanos con otros. Es decir, lo están sufriendo los más pobres, los más débiles, los que no tienen capacidad de enfrentarse a ello, y lo estamos provocando nosotros con nuestra forma de vida. Y es algo simplemente que debería hacernos pensar, porque estamos cambiando el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico sigue siendo el mismo. Es decir, el agua se evapora, cae, corre hacia el mar y se vuelve a evaporar. Pero lo que estamos haciendo es que estamos actuando en cada uno de estos 3 estadios, haciendo que sea completamente distinto. Se evapora mucho más, provoca vientos mucho más fuertes. Cuando cae, pues eso, los 250 litros de Javea de la semana pasada. Es decir, cae cada vez más a lo bestias, como si cayera todo de golpe. Y segundo, cuando arrastra hacia el mar, arrastra todo, porque al final el agua, no lo olvidemos, no la para nadie y va a llegar al mar. Entonces, esas 3 cosas es algo que realmente tenemos que tener en cuenta. Es decir, los mares, ese calor que están aumentando y que están guardándonos, lo van a emitir, lo van a volver vapor de agua, que es un poco parte del ciclo natural. Entonces, lo que desde luego va a ser es que cada vez vamos a ver tormentas más grandes, pero tormentas como antes nunca habíamos visto. O sea, son cuestiones, lo que llaman las water bombs, que están empezando a ocurrir, y hay un vídeo, es en Tucson, Arizona, que se dio en 2015. La sensación es ¡pum! O sea, es el cielo se desploma. La cantidad de agua que cae en un momento, y eso, las water bombs, es algo que está empezando a ocurrir, y está empezando a ocurrir. ¿Por qué? Porque la nube lleva tanta agua, que en cuanto puede empieza a caer y empieza a caer de golpe. Entonces, este tipo de cosas antes no existían. Y eso es algo que deberíamos reflexionar. Mirad, esta bomba de agua que llama bomba de agua, en 2017, esto es increíble, en un cuarto de hora cayó 1,5 metros de granizo. Esto que el granizo siempre cae igual, ¿no? Que cae de golpe, no. Pero tú imagínate que vas con el coche por la carretera y al pasar 15 minutos que pasa el granizo, tu coche está cubierto y tú dentro. O sea, es una de esas cosas que dices, esto no es agua, esto es granizo. Es decir, es granizo que en 15 minutos ha cubierto completamente y además que era octubre, o sea, que no era una época especialmente... Era el otoño, o sea, la primavera de aquella época. O sea, no era que estuvieras en una época especialmente... Entonces, eso está pasando en todas partes. Esto es Colombia, Perú. Esto, por ejemplo, también es en Perú. Claro, en la cantidad de agua, es decir, cae y las infraestructuras, las calles se convierten en ríos. Y se convierten en ríos para llevar, bueno, por lo que arrastre. Entonces, esto es Filipinas en 2017, que los pobres filipinos cada 2 años les está tocando una. Ya últimamente van con una crónica bastante... En Tailandia en 2017 fue también muy fuerte. En China un año antes, en Siam. En Italia, Francia, esto fue en enero de 2018, en enero del año pasado, tuvo las lluvias más intensas en 50 años también. En Inglaterra tuvieron, en lo de 2015 en Inglaterra fue una cosa brutal. Eso sí, los ingleses lo que nunca van a perder es la flema inglesa. Entonces, a mí esta foto me parece absolutamente demoledora. Es decir, tú estás en tu pub, tal, en York, pero ante todo... que no se pierda la flema inglesa. Pero de hecho fueron unas lluvias brutales. Los ingleses están absolutamente concienciados con el tema de cambio climático. Las barreras que tiene el Támesis para que el mar no se les meta en Londres, las venían activando una vez cada 3 meses y ahora mismo las están activando varias veces a la semana. Es decir, lo viven en su día a día. De hecho, por eso el movimiento de todos los partidos, o sea, no es una cuestión ideológica de actuar contra el cambio climático en Gran Bretaña es muchísimo más fuerte que, por supuesto, en España. Porque en España, como por el momento lo que tenemos son más alemanes, pues tampoco nos parece mal. Esto es en California, en Montecillo, claro, el agua lo que hizo es arrastrar piedras en este caso.
en Sierra Leona, en África, en países donde tenemos siempre la mentalidad de que lo que hay es falta de agua, se encuentran con grandes sequías de falta de agua y de pronto una tromba salvaje que encima les destroza las pocas infraestructuras que tenían los pobres. Con lo cual, esto es Japón, con 30 personas muertas. Esto es, ¿os acordáis de Mallorca el año pasado? Pero, y tú dices, ¿y esto lo provoca el cambio climático? No. El cambio climático, o la crisis climática, o el calentamiento, te dan las condiciones favorables para que estos fenómenos se den de forma mucho más intensa y mucho más frecuente. Porque esto siempre hay que decirlo correctamente desde el punto de vista científico para que no te digan, no, pero es que... No. Lo que sí es que el Mediterráneo estaba al final del verano mucho más caliente, la evaporación fue mucho mayor y lógicamente la tromba de agua fue mucho más concentrada. O sea, esto es básicamente es el planteamiento. Pero una cosa importante, ese mismo proceso que se da en el océano, de mayor evaporación, también se da en la Tierra. Es decir, esa mayor temperatura, mayor calor, también hace que la Tierra pierda la humedad. Con lo cual, la misma causa produce dos efectos completamente distintos. En el caso de la Tierra produce desertificación, en el caso del hielo, del mar, produce grandes cantidades de agua caída y provoca las mayores sequías en muchas zonas que se han vivido nunca. Esto es en México en 2017, en Italia, el río Po, bueno, lo que queda del río Po. Aquí en España hemos tenido también este tipo de sequías. Afortunadamente tenemos muchos embalses, con lo cual, bueno, mal que bien lo aguantamos, pero por ejemplo el embalse de Viñuelas básicamente desapareció. En Francia han tenido también problemas de agua, en Corea del Sur, en la India, la peor sequía en 140 años, básicamente es desde que miden. En Sudáfrica, o sea, básicamente el problema, que es un poco lo que dice el alcalde de Ciudad del Cabo, es que el cambio climático hace que tú ya no puedas depender del agua de lluvia, porque ni sabes cuándo va a llegar ni cómo va a llegar. Entonces, como alcalde, como responsable de que tu ciudadanía pueda beber, te planteas que realmente es un reto al que tienes que darle respuesta. Y aquí debería ocurrirnos parecido. Y África, al mismo tiempo que está sufriendo inundaciones brutales, está sufriendo sequías como nunca habían vivido, con hambrunas, que por cierto, cuando hablamos del tema migratorio, ahora mismo hay una hambruna simultánea en 4 países de África Central, algo que nunca había ocurrido tan concentrado y en tantos sitios a la vez. Claro, al final, si mis hijos están muriendo de hambre, me vais a disculpar, yo creo que todos haríamos lo mismo, nos iríamos a un sitio donde puedan comer. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta porque al final nos acaba afectando. El 40% de la población mundial actualmente tiene escasez de agua y esto es algo que va a ir en aumento. Y va a ir en aumento porque los glaciares se están descongelando, que era parte de la reserva de agua que teníamos, y porque llueve mucho menos en ciertas zonas donde vive mucha gente. Este es un tema que debería preocuparnos y mucho. Somos el sur de Europa. Si tenemos ahora mismo realmente una de las mayores sequías en toda esa zona, eso lo que da es una hambruna. Y una hambruna lo que va a dar es conflictos, guerras por el agua y migraciones masivas. Y eso es algo que está ahí. Entonces, hay un caso que además podemos ver bastante claro, que normalmente esto que os voy a unir, lo que os voy a contar, ¿os conocéis estos juegos que tienen los niños que son numeritos con puntos y tú lo que haces es unir los puntos con los números y te sale ahí la figura? Vale. Nos han contado cómo todo el tema de Libia, cómo fue de Siria, todo lo que ha sido esa Siria, pero yo voy a echar un poquito marcha atrás y voy a ver un poquito antes de la primavera árabe. Entre 1998 y 2012, la zona del cercano oriente vivió la mayor sequía que habían vivido en 500 años. Básicamente, lo que pasó es que el caso de Ahmed Abdul es un caso, pero una gran parte de lo que es las reses, el ganado y la zona fértil se convirtió en un desierto. O sea, realmente la sequía transformó Siria de tal manera que en 2012 el 60% de la tierra fértil se había convertido en un desierto y había muerto una gran cantidad de lo que sería el ganado. ¿Qué pasó con la gente? Pues la gente lo que hizo se fue a la capital. Lógicamente, es decir, si el campo no me permite vivir, migro a la capital. ¿Qué es lo que pasa? Es cierto que el Estado sirio no es un Estado con una capacidad de asistencia social. De hecho,
uno de los cables de Wikileaks, lo que venía a decir, había un cable que mandaba el agregado en Damasco a Washington y le decía: está habiendo una migración masiva de gente del campo a la ciudad, el gobierno de Al-Assad no tiene capacidad para hacerle frente, esto se va a ir de las manos de un momento a otro. Básicamente ese fue el mensaje, y las consecuencias las conocemos. Es decir, lo que hay que ver es que las cosas que estamos viviendo tienen una consecuencia, y vivimos una sequía puntual, evidentemente complicada, con problemas políticos, pero tenemos que ver que esto cada vez va a ser más frecuente, y esto, que parece que no nos afecta y mucho. ¿Cómo se ganó el Brexit? Con anuncios como este, que estaban basados en la migración de gente de Siria, y es un caso, con lo cual este tipo de cosas nos puede desestabilizar nuestra propia política, nuestra propia forma de vivir, nuestros propios países. Entonces, realmente el problema, y esto es el Instituto Max Planck de Química, va a haber zonas del planeta que se conviertan en inhabitables. Eso va a ocurrir. Dependerá de cómo actuemos, que ocurra más rápido o más lento, o que ocurra más profundamente o menos profundamente. En la medida en que tomemos medidas, podremos frenarlo, pero va a haber zonas de la Tierra que se van a convertir en inhabitables, y la gente que vive en esa zona se irá a otro sitio, y cada vez somos más. Entonces, básicamente, en 2050, esto es la zona de la Tierra que va a tener escasez de agua, según todas las previsiones que estamos llevando a cabo. ¿Vale? Pues toda esta gente se irá a vivir a otro lado. Cambio de tercio. Mayor temperatura y mayor sequedad también hace mayores incendios. Es decir, de hecho es un poco lo que le pasó a Portugal y lo que nos pasó en Galicia. ¿Qué nos pasaba? Que había una temperatura muy alta, una sequía muy grande y había viento. Lo tenías todo para que los incendios no se pudieran parar. Y de hecho, efectivamente, cuando ves, por ejemplo, este es el caso de Estados Unidos, que está bastante bien medido, lo que es el aumento de la temperatura y el aumento de los incendios, van perfectamente correlacionados, como es lógico y normal. Y está ocurriendo, si os dais cuenta, los incendios salvajes cada vez son más noticia en los últimos 10 años. Pero es una cosa que está ocurriendo en todas partes. Esto es en Saint-Tropez, este es el de Portugal, que luego nos pasó a Galicia a nosotros. Y básicamente ahí murieron bastantes personas. En España, en la parte española, solo murieron 3 o 4 personas afortunadamente, pero arrasó gran parte de Galicia. Y esto es algo que va a ser habitual. Es decir, es cierto que tenemos una anomalía de temperaturas que está variando las temperaturas del mundo, pero quiero que os fijéis en que hay una parte, del planeta cuyas anomalías de temperatura son bastante mayores. Ya lleva ocurriendo 2 inviernos. El invierno pasado, la temperatura en el Polo Norte estaba, a lo que voy a decir, 25 grados por encima de la media. 25 grados. ¿Por qué? Porque básicamente el Polo Norte se está descongelando, el Polo Norte cada vez hay menos extensión, hay menos efecto albedo, menos reflejo del calor, de la radiación solar, lo que hace que te pongas moreno cuando esquías, básicamente, es que recibes 2 veces sol. Pues eso está desapareciendo, con lo cual el calentamiento está siendo mucho más profundo. Entonces, se ha llegado a dar ese movimiento de que el centro, lo que es el Polo Norte, se vuelve mucho más caliente y las masas frías se desplazan, que es un poco la tormenta que ha habido este año en toda América del Norte, que ha habido una ola congelada, mientras que el Polo Norte estaba mucho más caliente. Digamos que se cambia completamente todo el ritmo de clima de toda esa zona. Pues el problema es que eso está afectando a esta zona del planeta. Hay una cosa que ya no es noticia. Nosotros tendremos el dudoso honor de vivir la extinción del oso polar. Y no lo mataremos, se ahogará. Pero el oso polar vive encima del hielo. En el momento en que desaparezca el hielo, el oso polar puede nadar 20, 30 kilómetros, pero no puede nadar más. Con lo cual, y además luego no puede entrar a la zona de Canadá o a la zona de Alaska porque tienes al grizzly, al oso yogi, para entendernos, que defiende su zona y no le deja entrar. Entonces, está viendo esas cosas que habéis visto la noticia de que osos polares estaban yendo a pueblos a comer, porque su hábitat está desapareciendo básicamente. Y esa es esta imagen, que es la que hemos cogido para esta conferencia, es una imagen que debe hacernos reflexionar, aunque nunca hayamos ido al Polo Norte y aunque nunca hayamos visto un oso polar. Es decir,
lo que estamos haciendo no tenemos derecho a hacerlo. Mirad, esto es la evolución del Polo Norte en los últimos 30 años. En invierno siempre aumentaba un poco, era como un corazón, iba pum, 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 pum. Pero si os vais dando cuenta, cada vez la extensión va siendo menor. Y ojo importante, cada vez la capa va siendo menos gruesa. Es decir, la cantidad de hielo. El Polo Norte ha perdido 2/3 de su cantidad de hielo congelado en los últimos 40 años. 2/3. Y eso está haciendo que algo que tenía 9 millones de kilómetros en su momento de menor extensión, ahora tenga 3,5 millones de kilómetros cuadrados en su menor extensión. Y eso es algo que hemos hecho nosotros. O sea, de esto a esto, o de esto al otro, es algo que hemos hecho en nuestra vida. Y eso hace lo que os comentaba del permafrost, que me preguntabas, ¿qué es el permafrost? Que eso debería estar congelado. Pero si sube la temperatura, lo que tienes ahí debajo es metano. ¿Vale? Y el metano tiene una característica que es importante. ¿Vale? El metano, afortunadamente este hombre no tiene la feliz idea de pegarle un tiro al metano, ¿vale? Porque el metano arde. Entonces puedes tener, ¿ves? Mira cómo sopla, ¿ves? Y va saliendo. Y eso es lo que es la zona de Siberia y la zona de Alaska. Ese es el peligro de que se caliente esa zona del planeta. Que eso está ahí conservado y está en modo ardido. Y de vez en cuando hay deflagraciones. Es decir, se pega a fuego una zona y lo que tienes es pues una explosión, básicamente. Afortunadamente no vive mucha gente en Siberia, con lo cual tampoco pero este es el efecto de cuando el permafrost se le ocurre eso. Y está ocurriendo porque estamos acabando con el hielo en todo el planeta. Hay otra zona que son los glaciares. Los glaciares siempre los he comparado como los canarios que tenían los mineros para ir a las minas, que tenían un canario. Entonces hay una cosa buena para el minero, malo para el canario, y es que los canarios aguantan menos los gases tóxicos que los mineros. Entonces, cuando el canario hacía ¡pa! Y se moría, decían, tenemos 2 minutos para salir de la mina. Vale, nuestros canarios son los glaciares. Los glaciares sienten mucho más ese cambio de temperatura. Bien, los glaciares están desapareciendo en todo el mundo. Mirad, este es el Uppsala en 1928 y este es el Uppsala en 2004. Toda esta masa de agua se había perdido. Todo esto había desaparecido, había ido al mar. Es agua dulce que va al mar y es menos agua dulce que tenemos, ¿vale? Esto es importante. Si esto es el agua que hay en el mundo, ¿vale? El agua dulce es esa gota. Y esa es la que estamos descongelando. Y nosotros no bebemos agua salada. Ni las plantas pueden regarse con agua salada. Entonces, cuando pensemos en un planeta lleno de agua, no pensemos en agua, pensemos en el agua que somos capaces de consumir, que es el agua dulce. Pues esa está desapareciendo por todas partes. Y está desapareciendo en otro sitio que es en Noruega. Noruega es como la Antártida. Es un gran continente lleno de hielo por encima. Se está descongelando a toda velocidad. Y los glaciares de Groenlandia, por ejemplo, están desapareciendo y convirtiéndose en lagos. Y hay un problema además que tiene, y es que eso se está reduciendo de manera acelerada en los últimos 20 años. Este es la reducción de masa de hielo en Groenlandia. ¿Y a dónde está yendo el agua de Groenlandia? Por ejemplo, a Miami. Yo estuve en Miami en 2015 y básicamente yo estuve justo este día, yo estaba con Al Gore en Miami y de hecho esto está grabado y yo vi Ocean Drive como Ocean Drive, es decir, realmente veía los peces por la calle. Pero claro, Miami Beach es una serie de islas. La subida del nivel del mar, y veis que era un día claro, no había tormenta, no había habido una lluvia, simplemente el mar ha subido. Hay más agua y está más caliente, lo cual hace que se expanda. Y eso está haciendo que cuando eso se combina con una serie de mareas, o se combina con la luz de la luna, o etcétera, luna llena, la ciudad se te inunda. De hecho, yo tuve suerte de hablar con el alcalde de Miami Beach y me decía, y él era republicano, pero decía, es muy duro ser el alcalde de una ciudad que sabes que en 2040 no existirá. Y eso es un hecho. O sea, Miami en 2040 no existirá. Lo último que están haciendo es que las calles, primero pusieron bombas de achique. Se gastaron $400 millones en bombas de achique.
hasta que se dieron cuenta de que, bueno, alguien vendió las bombas, esto pasa como en España, ¿eh? Vendió las bombas y hizo un buen negocio, pero alguien se dio cuenta de que, claro, achicar agua en una isla no tiene mucho sentido, porque el agua vuelve a entrar, ¿vale? Y entonces lo último que están haciendo es que las calles las están elevando 1 metro. Entonces las calles hacen como de barrera interna, una especie de malla que evita que el agua entre tanto. Pero vamos, esto son las 10 principales ciudades en riesgo de inundación por la subida del nivel del mar de aquí a 50 años, básicamente por población, ¿vale? Pues tenemos Mumbai, tenemos Dhaka, tenemos Shanghái, tenemos Bangkok, tenemos Miami. Pero hay una cosa que es importante para el tema económico. En valor económico, esto es las ciudades que tienen mayor riesgo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que realmente hay ciudades como Tokio, como Miami, podemos seguir, como Valencia, es decir, que lo comentábamos antes, es que la playa se la está llevando. Dice, espérate que por el momento se está conformando con la playa. Pero esto está ocurriendo en todo el mundo. No, y es que hay muchos millones de personas viviendo en esas ciudades, que es lo que hay que tener en cuenta. Ojo, y estos son lo que sale en las noticias. Luego está la Polinesia y la Micronesia, que no salen en las noticias, pero cada día se pierden islas. De hecho, ellos en la cumbre ellos, claro, son islas muy bajitas al nivel del mar. Con que les suba un palmo el nivel del mar, la isla se desaparece. Es más, en cuanto llegue la primer tormenta, todo el agua de mar salada, es como lo que hacían cuando la reconquista aquí, que hacíamos de echar sal a los campos. Pues básicamente es la primera tormenta, lo que hace es que te echas sal a los campos y tus campos dejan de ser fértiles directamente. Con lo cual, da igual, vale, no ha desaparecido la isla, pero ya no puedes vivir en ella. Y eso está ocurriendo en todas. Hombre, hay algunos que se están comprando una isla un poco mayor, como los de Maldivas, que esos tienen dinero, pero la mayoría no pueden hacerlo. Decía Sir David King que será necesario en el próximo siglo volver a trazar los mapas del mundo. El de Florida, desde luego, porque no olvidéis que al lado de Miami lo que tenemos es todo lo que son los Everlands, la zona esta de los bichos estos con los molinos y con los cocodrilos, eso está al nivel del mar. O sea que eso desaparece también. Entonces, realmente lo que tenemos que plantearnos es, ¿estamos introduciendo en la economía el valor del CO2? Es decir, estamos viendo que cuando yo quemo 1 kilo de carbón, cuando yo quemo 1 kilo de petróleo, cuando yo quemo 1 kilo de gas natural, 1 metro cúbico de gas natural, en el coste de ese combustible, ¿está reflejado el coste? Porque claro, el coste lo estamos viendo. En inundaciones, en estabilidad política, en sequía, en acidificación, en pérdidas de infraestructuras, en extinción de incendios, en extinción de especies, en fusión de glaciares, en hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, no hay que cambiar el sistema económico. Hay que poner en el sistema económico toda la contabilidad que ahora mismo no estamos contabilizando. Y entonces las cosas serán distintas. Entonces, si la principal, y esto no lo digo yo, ¿vale? Esto lo dice Bloomberg, etcétera. La mayor amenaza para la economía global es el cambio climático. La mayor de todas. Por eso a mí me sorprendió que en el último debate, de los 200 minutos, solo 15 segundos fueron dedicados a cambio climático. Y casi como metidos ahí como de, me ha dicho mi asesor que esto tengo que decirlo. Luego, no estamos preocupados. Yo me acuerdo que tuve un debate con los 4 responsables de cambio climático, con Manuel Campo Vidal, con los 4 partidos políticos, y salvo Juancho López de Uralde, que yo me acuerdo que le dije, tú no eres de Podemos, tú eres de Equo. Luego no me vale, yo quiero al de Podemos, no al de Equo. Hablabas con ellos y decías, estamos preocupados. Dice, ya, pero yo es que os quiero ocupados por el cambio climático. Me parece muy bien que estéis preocupados, pero no estáis haciendo nada. Y de hecho se demostró en que cuando les pones, dígame usted los temas más importantes, pues se van a hablar, pues eso, de Cataluña, de los pactos, no de las pensiones, que todavía, de la actualización de la revalorización de las pensiones, que si hablasen del modelo de pensiones a largo plazo, todavía sería algo. Entonces, hay que empezar a hablar de los temas importantes en los cuales nos vamos a jugar el futuro. Entonces, hay una cosa que es importante, que es un poco lo que os comentaba antes. Tenemos unas reservas de carbón, no es de carbón, ¿vale? Es unas reservas de combustibles fósiles, que son falsas. Y esto lo ha dicho un señor tan radical como el gobernador del Banco de Inglaterra. El problema es que tenemos esas reservas que todas las petrolíferas, todas las gasistas, lo están valorando en sus libros contables como aquí tengo un valor de X miles de millones,
cuando eso vale cero, porque no lo vas a poder quemar, porque el ser humano no se puede permitir quemarlo. Con lo cual, en un momento dado, eso va a provocar como las subprime, unas carbon subprime, que va a provocar que realmente la burbuja del carbono de alto riesgo haya que empezar a plantearlo. Un poco lo que os quería comentar antes. Países, ¿no? No son empresas, países que tienen reservas. Y los países. Cambiará el nivel geoestratégico. Claro, pero el problema es que van a intentar aguantar lo que puedan para que eso no se sea, pero un poco porque tengáis los números gordos, que es un poco lo que os comentaba antes, esta pelota gris, digamos, sería todo el CO2 que hemos quemado desde la era postindustrial, ¿vale? En los últimos 200 años, más o menos. De esa pelota gorda, esa zona gris, es lo que hemos quemado desde el año 2000, es decir, los últimos 20 años. Vale. Esto, una pelota un poco más grande, porque hay uno el carbón, claro, es las reservas que tenemos de carbón, gas y petróleo, en CO2 equivalente, ¿vale? Porque hay que empezar a medir la energía en CO2, que es lo que cuesta. Bien, si queremos tener la más mínima posibilidad de que el clima en el planeta no se vaya de madre, es decir, no ya el 1,5 grados, los 2 grados, lo máximo que podemos quemar en este siglo es esa pelota gris. Es decir, un poquito más que lo que hemos quemado desde el año 2000 hasta ahora. ¿Vale? Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y si quemo más, dice, tú mismo, tío. Pero si te tiras por la ventana desde un 6º piso, te puedo decir lo que te va a pasar. No me hace falta adivinarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un poco una reflexión importante. Toda la zona roja vale cero. Y estamos hablando de 22.000 billones de dólares. Pero 22.000 billones de los nuestros, no de los americanos. 22.000 billones de dólares. Que valen cero. Y hoy en los libros valen 22.000 billones de dólares. Esto es algo como para ir previendo. Es como digo, esto es como para que dice, oiga, usted está pensando en que no inviertan en petroleras. A ver, usted invierta donde quiera, pero esto antes o después alguien lo va a poner encima de la mesa. ¿Y si sobre eso lanzo derivados? Bueno, tengo de todo, y tengo deuda pública, y tengo inversión, y tengo un montón de cosas basado en esto. Pero bueno, ese es un planteamiento que, como yo digo, deberíamos pensar. Sabéis que la isla de Pascua es uno de los ejemplos de cómo cuando llegaron los descubridores aquí había 1.000 personas, era una población residual, y había 800 estatuas gigantes que decían, estos 1.000 tíos que van con taparrabos son los que han hecho estas 1.000 estatuas gigantes. Claro, es que luego se empezó a investigar y efectivamente había bastante más miles de personas en la isla de Pascua. La isla de Pascua básicamente arrasó, una de las cosas que hizo, pasó muchas cosas, pero arrasó todo lo que era su hábitat y convirtieron la isla en inhabitable, básicamente. Con lo cual vivían los que podían vivir de la pesca, punto. Pues es algo que debería hacernos pensar. Entonces, ¿cuál es la buena cosa? Porque si me quedo aquí, lo más normal es que según salimos de aquí, os tiréis al viaducto y entonces así no tendría mucho sentido mi charla. Lo bueno es que tenemos soluciones a la mano. Es decir, lo bueno es que al mismo tiempo que se han dado estos datos, han empezado a ocurrir cosas que hacen que las cosas estén cambiando. Por ejemplo, lo hemos comentado antes, energías renovables. Las energías renovables no solo han aumentado porque las han subvencionado, eso también ha provocado que la inversión, la innovación y la reducción de costes marginales haya sido brutal, de tal manera que hoy son un magnífico negocio sin subvenciones, que esto es importante. Podemos criticar las subvenciones, pero en el momento en que estamos hoy, solamente hay que dejarlas. A igualdad de condiciones van a ir por encima. Mirad, y nos hemos equivocado muchas veces, y esta vez también nos equivocamos, y esta es una noticia buena. Le pagaron un montón a una consultora, ¿vale? No voy a decir el nombre para no criticarla, para que predijera, en el año 2000 le dijeron, ¿cuánto será la energía eólica que habrá en el mundo en el año 2010, a 10 años vista? Y entonces dijo, pues habla 30 gigavatios. Se equivocó en un orden de 18 veces. Es decir, de hecho se equivocó en un orden de 10 veces y ahora hay 18 veces más que lo que habían previsto. Es decir, va muchísimo más rápido de lo que se había previsto. La capacidad eólica mundial está disparada. ¿Disparada por qué? Porque el coste marginal, de hecho, por ejemplo, lo que está pasando en España es que en Tarifa, que sabéis que es donde se colocaron los primeros aerogeneradores, los están quitando porque eran de 200, de 500 kilovatios y están poniendo los de 4 gigavatios, van a meter los de 4 megavatios, van a meter los de 8 megavatios, van a empezar a poner offshore, es decir, eólica en el mar, en Canarias se está haciendo también. O sea, ¿por qué? Porque es que produces energía
de manera constante, porque además la energía offshore, por ejemplo, la del mar, es mucho más constante que la de tierra, y consigues realmente un coste que vaya bajando. El coste marginal de la energía eólica ha bajado en los últimos años de manera muy importante. Esto es Shanghái, esto es una... No, esta es Dinamarca, es que la de Shanghái es parecida a la foto, ¿vale? Están haciendo eso, cadenas, como una especie de gran línea que se mete dentro del mar, y claro, tienes la conexión a tierra directa y produce permanentemente energía eólica. Dinamarca, en 2016, durante 24 horas, solo funcionó con energía eólica. De hecho, produjeron más de la que necesitaban. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en Escocia, en junio de 2007, todo el mes de junio de 2007, produjeron durante un mes entero toda la energía era eólica. Es decir, se puede. Lo que no tienes que hacer es apostar solo por la eólica. Tienes que hibridar para que tengas varias fuentes de energía y realmente cuando no tengas una, tengas la otra. Y luego puedes tener energía de respaldo. Me parece fantástico, pero de respaldo, no principal como la tenemos nosotros. O sea, tener energía fósil como de respaldo, nunca como principal. El Reino Unido, que están apostando mucho, realmente desde 2016 están produciendo más energía con eólica que con carbón. Y eso es algo importante. En el caso de la solar, aquí es un caso todavía más importante. 2 años después, a la misma consultora le preguntaron, oiga, haga una previsión, yo creo que eran reincidentes con la consultora, de cuál va a ser la energía solar en el mundo en el año 2010. Y dijeron, será 1 gigavatio, será 1 gigavatio. Bueno, pues realmente cuando llegó esa había 17 gigavatios. Que va, sigue aquí en España es muy rentable. Porque le pagarán. ¿Y por qué no ocurrió lo que me dijiste que iba a ocurrir? Y tal. Entonces, 17 gigavatios. Es decir, se equivocó. ¿Por qué? Porque hubo mucho más. Pero es que esperad, esto es 2010. Pero es que realmente en 2017 se ha multiplicado por 98. Hay 98 gigavatios de energía solar en el mundo. Y es algo que va increciendo de manera brutal en todas partes. ¿Por qué? Y este ejemplo es muy bueno. $80 es lo que costaba una célula para producir 1 vatio en los años 70. Ahora mismo está por debajo de 28 céntimos. De $80 a 28 céntimos. De hecho, ahora mismo, si tuvieras que generar 1 megavatio de potencia eléctrica, la forma más barata y rentable es la energía solar. Y en España, que tenemos más horas de sol que nadie, bueno, solo nos faltaba que ahora parece que ya va a ser legal poder hacerlo. Pero es que además ya no es una cuestión de ecología, es una cuestión de economía, que esa es la clave. Los fondos de inversión lo están viendo, es mucho más rentable y de hecho se están retirando de todo lo que es energía fósil porque lo otro es más rentable y tiene mucho más futuro. Hay una cuestión, un tema que es muy importante, que es el tema de la paridad. La paridad de red es cuando el coste de la energía renovable llega a ser igual que la energía fósil. Eso en España ha ocurrido en 2016. Ha ocurrido también en 2016 en Italia y en casi todos los países del sur de Europa. Y eso está ocurriendo en todas partes. En México, básicamente en 2022 van a tener 16 gigavatios de potencia solar. Luego tienen el viento y tienen muchas más cosas. Y luego hay una anécdota muy buena, que es el Museo de la Minería de Carbón de Kentucky, que hace un par de años hicieron números y se dieron cuenta de que la forma más rentable de hacer energía era poner placas solares. Y entonces el Museo del Carbón de Kentucky está alimentado por placas solares porque era mucho más rentable. Se ahorraban una pasta, se ahorraban $10.000 anuales. Entonces, claro, una cosa es... Y era como un poco la sin razón. A veces oyes a Donald Trump hablando de que el carbón y tal y cual, y dices, tío, olvídate de la ecología. Vete a hablar con economistas, que te digan qué es lo que tiene sentido. Entonces, realmente, como dice Morgan Stanley, en 2020, en todo el mundo, la forma más rentable y barata de producir energía será la renovable. En Europa ya ha ocurrido, pero esto ocurrirá en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto dice Deutsche Bank, si tú quitas los subsidios, pero dejas libertad para que se lleve a cabo, no hay freno. Esto va a ocurrir. Y va a ocurrir porque cualquiera de nosotros, yo no puedo montar una central de carbón o de gas, pero sí puedo montar placas solares o un mini aerogenerador en mi tejado y hacer una hibridación, y yo le presto a mi vecino la electricidad cuando le haga falta y luego él me la da a mí. O sea, que es una cuestión de convertirnos en una Smart City. Entonces, ¿que la paridad de red es importante?
Y aquí hay una cosa que creo que es una esta muy importante. Si yo os pregunto, ¿un grado de temperatura es muy importante? Pues hombre, no es. Aquí podríamos estar un grado más, un grado menos, tampoco nos pasaría nada. Pero realmente, dependiendo de dónde está ese grado, la temperatura es importante. ¿Por qué? Porque un grado es la diferencia entre el agua sólida y el agua líquida. Esto mismo pasa con la energía renovable. $1 es la diferencia entre ser más barato que o más caro que. Y los fondos lo tienen claro. En el momento en que eso sea, ahora mismo la renovable es la más barata. Tanto la solar como la eólica. Y eso está haciendo que, por ejemplo, el fondo noruego de sus fondos está invirtiendo, ha quitado todo lo que está haciendo en petróleo, los noruegos, y lo están invirtiendo en renovables. ¿Por qué? Porque es la forma de asegurar las pensiones de los noruegos del futuro. O sea, que no es una cuestión ideológica, es una cuestión de que en cuanto se produce la paridad, en verde son renovables y en gris son inversión en fósiles, en cuanto se produce la paridad, el dinero no tiene ideología. El dinero tiene claro a dónde tiene que ir. Y eso es una cosa buena, porque eso está permitiendo... La paridad es cuando tiene el mismo, digamos, la paridad se produce aquí. Aquí es donde te cuesta lo mismo, ganas lo mismo invirtiendo en una cosa que en otra. En cuanto la paridad se rompe y, digamos, ya no alcanzas la paridad, la superas, las inversiones claramente van a donde son más rentables. Pero tiene un segundo efecto que es muy importante para lo que habíamos dicho de la desigualdad, y es, baja el coste marginal y, por lo tanto, se puede dar lo que llamamos el leapfrog, el salto de rana, que la gente más desfavorecida del planeta, que no tiene electricidad, puede pasar de no tener electricidad a tener electricidad renovable. Que es un poco, esta imagen yo creo que simboliza a lo que podemos hacer. Costes muy bajos, que además puedes hacer un pago por uso, con microcréditos, etcétera, etcétera, y esto es Bangladesh. O sea, está ocurriendo en muchas partes de África, del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque no tienes que llevar la infraestructura. La infraestructura sale todos los días por la mañana y se pone todos los días por la tarde. Solo tienes que poner la placa, que ahora tiene un coste mucho más razonable. Y eso está haciendo que se puedan dar cosas como esto. Modelos de alfabetización, esto con Alierta lo estuve comentando. Alierta, hay una fundación que ha creado con el papá, que una de las cosas que hace es básicamente meter en una especie de iPads, ¿vale?, toda la formación que necesita un alumno desde primero de primaria hasta bachillerato, pero por los mejores profesores, etcétera, etcétera. Y ese iPad, alimentado por energía renovable, lo llevas a cualquier sitio y vas a poder alfabetizar, pero no alfabetizar, vas a poder dar una educación de mucha más calidad a gente mucho más distribuida. O sea, los efectos multiplicadores que esto puede tener son muchísimo mayores de lo que nos podemos pensar. Y esto son casos reales. China es ahora mismo quien está invirtiendo más porque tiene claro que la lucha contra el cambio climático es la clave para que no se le vaya de madre el tema de que tenga la democracia en asuntos pendientes, ¿vale? Entonces, sabe que o controla los efectos del cambio climático o se le va a levantar la población antes o después. Ha empezado por las ciudades, porque la gente se le estaba muriendo ahogada. Y de hecho, si habéis visto alguno que ha ido a China hace 10 años y hace un año, parecen dos ciudades distintas. Dice, ¿dónde se ha metido la niebla permanente que había? Pues se ha metido porque tenían problemas a nivel de equilibrio político. La India está haciendo lo mismo y está apostando con inversiones masivas rentables para electrificar el país. Esto es la India. En Alemania realmente están invirtiendo mucho más en solar que nosotros. Producen casi 3 veces más energía solar que España. Lo cual es algo que deberíamos hacernos ver. Nuestro vecino de al lado, Portugal, está invirtiendo en renovables y lo está haciendo muy bien, muy bien. Y lo están haciendo con compañías que aquí en España no hacen lo mismo, porque EDP es el líder de renovables allí y aquí es una más de las que del montón. De hecho, allí está impulsando EDP el coche eléctrico, etcétera, etcétera, que dice, tío, ¿por qué a este lado de la frontera no me hacen lo mismo que al otro? Pero bueno, aquí es cierto que teníamos hasta ahora, un oligopolio que tenía también sus propias reglas. Esto se ha roto. De hecho, en el septiembre de este año, UNESA desapareció. Ahora se llama AELEC, Asociación Española de la Energía Eléctrica. Y tú ves a su página web y sus objetivos es la transición energética y el desarrollo sostenible. Digo, muy bien, igual que UNESA, igualito que UNESA. Y luego hay un país que a mí siempre me parece como muy simpático. El director de comunicación del Vaticano debería hacerlo un poco mejor, porque este dato que os voy a decir no se suele decir. ¿Sabéis que hay un país en el mundo
que funciona el 100% con energías renovables? Solo hay uno, el Vaticano. Y no lo suelen comunicar. Es cierto que tiene dos cosas de su parte. Primero, es un país relativamente pequeño. Y segundo, que tienen a Dios de su parte. Y quieras que no, eso hace algo. Pero eso está ocurriendo. Y hay ejemplos como el de Chile. El de Chile es un ejemplo que dices, esto está ocurriendo y es una revolución positiva que está pasando delante de nuestros ojos. Mirad, esto es la inversión, lo que tenían los gigavatios de energía solar de Chile. Y esto es lo que están construyendo actualmente. En cuanto se rompe, la paridad es esto. Esto es lo que produce la paridad. Es que es la opción mejor. Y esto está ocurriendo en Chile. Ojo, y este mismo gráfico está ocurriendo en otros países. ¿Por qué? Porque hacen números. Es que no tienes que cambiarlo. ¿Y cuál es la clave? La clave es el concepto de Smart City, el concepto de ciudad interconectada, el concepto en el cual la panadería de enfrente, parte del calor lo lleva a mi calefacción y parte de la energía que yo produzco por el día, que no estoy en casa, se la doy a la panadería de enfrente. Eso es lo que va a empezar a pasar con lo del balance neto que han aprobado hace poco, que ya por fin han permitido que haya balance neto. Es decir, que yo pueda producir la energía que pueda, la que sobra la echo a la red y la que me hace falta la cojo de la red y luego a final de mes hacemos cuentas, que tampoco era tan complicado, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos y están ocurriendo cosas delante de nuestros ojos. Hace 10 años tú veías un coche eléctrico y te volvías por la calle y ahora son habituales. De hecho, es más, se ha habitualizado. Yo tengo un hijo de 18 años. Mi hijo no tiene interés en tener coche. Joder, yo con 18 años no pensaba en otra cosa que tener un coche, porque te daba libertad, independencia, estatus. Y ahora todas con los chavales de 18 o 20 años tienen interés en tener carné, pero no tienen interés en tener coche. ¿Por qué? Porque tienen opciones mucho mejores a la mano. Entonces, hay cosas que están cambiando y están cambiando delante de nuestros ojos como pequeños cambios que pasan mucho más rápido. Y no he puesto los patinetes que están por todas partes, pero son cambios que están cambiando y que te das cuenta que dependiendo de la edad, nosotros los que estamos aquí ya tenemos una edad. Yo también. Pero cuando vas a los chavales de 20 y tantos años, te das cuenta de que sus valores son completamente distintos. En algunas cosas, afortunadamente, debo decir. Y luego hay un reto que tenemos en este país, que es un poco lo que os decía. El 90% de las viviendas que habrá en España en 2050, son datos del Colegio de Arquitectos, están ya construidas hoy. Es decir, ¿nuestro reto es construir casas ecológicas en Madrid Norte, en Castellana Norte, o rehabilitar el parque energético, el parque inmobiliario que tenemos, creando empleo, creando trabajo y creando casas mucho más confortables y económicas, efectivamente? La rehabilitación energética, esto básicamente es una casa vista por infrarrojos, que le pasa lo que a la mayoría de las casas españolas, que tú ves el tejado de la casa y es un coladero, o sea, cualquier calor que se genere en esta casa se está yendo por el techo, porque los techos nunca se aíslan en esta casa, ¿eh? Te dicen, tiene cámara de aire. Dice, sí, ni que el aire fuera muy buen aislante. De hecho, es un magnífico transmisor del frío y del calor. Entonces, el hacer un plan nacional de rehabilitación sería probablemente mucho mejor en España, en el caso español, que invertir en energías renovables. Si nuestra capacidad es muy grande, lo que tenemos que bajar es nuestro consumo, porque somos muy poco eficientes y es algo que se puede hacer. Y lo estamos viendo en poco a poco. Es decir, esta luz es LED, pero hace 5 años no lo era. Y eso está ocurriendo en todas partes. En 2025 se espera que el 95% del mercado de la iluminación mundial sean LED. Es decir, un 90% más barato y menos contaminante que la luz halógena de toda la vida o que la luz incandescente de toda la vida. ¿Eso por qué ha pasado? Pues porque le pasa lo mismo que a cualquier cosa. A medida que aumenta el mercado, reduce el coste marginal. O sea, es que no tiene más historia. Y llegamos al final, nos vamos acercando al final. Hay una cosa que es un mensaje positivo. Sé que podemos poner muchos peros, pero en 2015, por fin, todos los países del mundo se pusieron de acuerdo en París para firmar un acuerdo, que quizá no era el más ambicioso, pero estaban todos. El Acuerdo de París es un acuerdo evolutivo, que es una cosa que es importante, es decir, cada quinquenio va a ir mejorando y haciéndose más exigente. Lo que hace falta es que en cada país los ciudadanos exijamos a nuestros gobiernos locales, municipales y nacionales, regionales, locales y nacionales, que apliquen el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París no es de los gobiernos, es de los países. Y esto es muy importante. Entonces, realmente, ¿el objetivo cuál es? Que en 2050 seamos
neutros en emisiones. Y lo hagamos rápido, porque el trabajo para llegar a 2050 no es 2040, es 2020 y 2021 y 2025. Por eso a mí me duele que cuando hace 2 días han estado los líderes políticos discutiendo sobre los próximos 4 años, no han dicho una puta palabra de lo que debería ser uno de los principales objetivos de este país. Porque, como hemos visto, somos uno de los países que peor lo va a pasar. Y yo sé que alguien me va a decir, ya, pero es que, oiga, lo firmaron todos, pero luego hubo uno que dijo que... Os voy a decir una cosa, que estuve con Al Gore hace 1 mes y medio en Oporto, y me contó una cosa que yo no había caído. Y es, el primer día, ahora mismo, aunque Donald Trump quiera sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, hay unos plazos que tiene que pasar. Entonces, hasta el 4 de noviembre de 2020 no podrá sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Las elecciones para la próxima presidencia son el 3 de noviembre de 2020. Esto es una pequeña, digamos, travesura del destino, que bueno, veremos. Es eso, es decir, hasta un día después de las elecciones, ojo, que son capaces de votarse, pero yo soy una persona que tiene esperanza. Y luego hay una cosa que es importante, y esto lo decía Morgan Stanley, que como ves, estoy citando a radicales ecologistas. Bueno, me gusta citar a radicales del ecologismo y tal y cual. Casi da igual lo que haga Donald Trump. Ya se ha roto el equilibrio. Es decir, la economía va a arrastrar. ¿Qué va a decir? Tú imagínate que los americanos van a decir, no, queremos quemar carbón más caro. Te va a decir los americanos, mira, tío, si no te importa, es que está lastrando mi economía. Es que si no me dejas apostar por esto, vas a lastrar mi economía. Con lo cual, realmente, lo que está ocurriendo es que los estados, las universidades, las empresas, las ciudades, están suscribiendo particularmente el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, esperemos que quede obsoleto porque se vea superado. Y realmente eso está ocurriendo con muchas empresas. Las empresas, que son las que dirigen la economía, las 120 empresas de un tamaño muy grande, han decidido que van a ser 100% energía renovable. Y es un primer compromiso, porque esto luego va hacia abajo. Este es el compromiso que tienen todas estas. Y hacerlo en un plazo breve, no para 2050, porque eso es fácil. Hacerlo ya en la próxima década. ¿Vale? Aquí tenemos algunas españolas, evidentemente, ¿no? Y tal. Pero eso está ocurriendo. Y está ocurriendo además que estamos viendo un movimiento a nivel social en el que la gente, aquí en España somos siempre más paraditos, ¿vale? Y aunque aquí en el 15 de marzo, el 15M, el otro 15M, conseguimos que hubiera 50.000 en toda España, jóvenes, luchando porque ellos no podían votar, ellos no pueden votar el día 28, pero se manifestaban como diciendo, oye, tú que sí puedes, vas a decidir mi futuro. Pues hombre, como mínimo déjame que proteste, que es un poco lo que Greta está haciendo, ¿no? Entonces, eso que está ocurriendo en todo el mundo, esto es en Nueva York, el Central Park, con 1 millón de personas manifestándose diciendo, tenemos que pararlo, hay que actuar. De hecho, hay movimientos más radicales, como el Extinction Rebellion, por ejemplo, que es, pues eso, rebelión contra la extinción. Que de hecho esta semana estaban, en plan, estos son un poquito más radicales, estaban en Londres protestando a lo bestia y de hecho han detenido a 1.000. Aquí en España tenemos algunos un poquito más tal, pero la semana pasada se cortaron la entrada a Repsol, a la empresa. O sea, está empezando a haber movimientos de decir, oye, hay que tomárselo en serio ya. Y además yo creo una cosa, es decir, los políticos son gente muy inteligente, porque se adaptan al entorno, son como camaleones. Si la población pedimos compromisos sólidos contra el cambio climático, vamos a tener compromisos sólidos contra el cambio climático. Y como dice Al Gore, no solo la energía es renovable, la voluntad política en los países democráticos también lo es cada 4 o 5 años. Con lo cual, por la cuenta que les trae, se adaptarán todos, porque el cambio climático no tiene ideología, le da igual, que sea de izquierdas que de derechas, nos va a afectar a todos y tenemos todos que reaccionar y debe ser una cosa conjunta. Mirad, esta es el training que hubo con Al Gore en Berlín. Yo estoy aquí, como yo era mentor, los mentores son los que llevamos polo blanco y el circulito verde, este soy yo. Esto es en Berlín, que estuvimos en esta primavera y formamos a 600 personas que lo que hacen es dar conferencias, básicamente gratuitamente, allá donde se lo piden,
y básicamente lo que hacen es comparten esto que estamos hablando. Esto, digamos, somos los coordinadores de país, estuvimos con él y tal. Y ese es el equipo de España, que tenemos 200 y pico, pero bueno, juntarlos a todos me cuesta mucho trabajo. Entonces lo que hacemos es que vienen 20 a la reunión y otros 50 se conectan por Skype, que eso es lo bueno de las nuevas tecnologías, ¿vale? Y termino con un poco el mismo planteamiento que he empezado. De lo que hemos hablado es solamente de eso, de nuestra casa, de la única que hemos tenido y de la única que vamos a tener. Y hay una cosa que yo creo que ya sabemos, y es que la Tierra es el único entorno que vamos a conocer. Si no cuidamos nuestra casa, es como el gato, cuando en Tom y Jerry el gato se pone a cortar la rama sentado en el lado de fuera. Eso es lo que estamos haciendo. Pero es que la rama estamos sentados nosotros. Es que la rama se va a caer con nosotros. Y hay una cosa muy importante, que es una frase que me encanta, que es: el cambio climático no es un problema de la Tierra, es un problema del ser humano. La naturaleza no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a la naturaleza. Entonces, no es una cuestión de salvar el planeta. El planeta se salva solo. Es una cuestión de salvar la civilización humana tal y como la conocemos. Y en tiempo real. Es decir, que no es aquello de mis nietos. No. Es que soy yo. Es que yo lo voy a vivir. Es que en 2040 la mayoría de los que estamos aquí vamos a estar vivos. Y en 2030. Y lo vamos a vivir. Y lo estamos viviendo ya. Entonces, no es, aunque sea por egoísmo, hagámoslo por egoísmo. Porque nos estamos jugando todo. Y eso es lo que hay. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y dudas, preguntas, cualquier cosa, por favor. ¿Podemos ir a la slide donde ponías un redondel del CO2 que se había consumido? Sí. Que podríamos consumir. Te lo digo, la conozco de memoria, sí. Yo ahí tengo una pregunta, y es la siguiente. Tú dices, lo que hemos consumido de CO2 desde el 2000, creo... No, ahí básicamente tú tienes, desde 1850, tienes 1800 gigatoneladas. De esas, pues hay un consumo que son como 400 gigatoneladas, que es lo que hemos emitido desde el año 2000. Eso te crea un ritmo de consumo. Sí. Tú luego en la derecha decías, bueno, pues yo solo puedo consumir esto, dependerá del ritmo en el cual lo... No, da igual. Tú tienes una tarta, te la puedes comer más rápido o más lento. Vale, pero si yo creo que uno de los problemas que lo has mencionado es que hemos producido mucho CO2 en poco espacio de tiempo. Claro. Si yo produzco esa cantidad de CO2, ahora con los coches eléctricos, con un montón de cosas, de una manera el ritmo lo bajo bastante. Claro. Pero hay una frase que dicen Browngar y McDonald, que son los creadores de la economía circular, de la cuna a la cuna, que dice que ser menos malo no significa ser bueno. Entonces, hay una cosa que es cierto. En la medida en que ganemos tiempo, ganamos capacidad de adaptación. Es decir, no vamos a evitar el cambio climático. El cambio climático va a venir. Podemos hacerlo menos fuerte. Podemos llegar a lo que se quiere 2050, que es neutralidad. Porque yo puedo llegar a que puedo quemar un poco de petróleo si a cambio estoy capturando por otro lado o estoy sembrando árboles. Es decir, yo puedo ser neutro en emisiones, pero al final el balance neto emitido máximo es la pelota gris de la derecha. Es decir, si emitimos más que eso, olvídate del objetivo de los 2 grados. Y el problema del objetivo de los 2 grados no es que nosotros emitamos más, es que el permafrost se libera. Y eso es como una bola que va a caer por el lado de la ladera. Es decir, lo que tienes que evitar es que empiece a rodar. Pero una vez que la bola empieza a rodar, ya no hay forma de pararla. Ese es el problema. Por eso esa cantidad es un poco lo de decir, bueno, tienes un margen de reacción si la noticia es buena. Tenemos ese margen de reacción. Es decir, no te estamos diciendo que quememos los coches mañana, porque además emitirían CO2. Te estamos diciendo que tienes un margen, pero que el margen se agota. Y una cosa muy importante, cada año que pasa sin que tomemos decisiones, el coste es mayor. Es decir, hay una ventana de 7 años, que esa es la mala noticia, que nos está diciendo o reaccionamos de aquí a 7 años, 2025 o 2026, o cada vez el coste va a ser mayor. Hablamos de 15, 20, 25% del PIB del mundo, con lo que eso implica, si eso lo combinas con sequías, hambrunas, subida del nivel del mar, lo combinas todo y lo que te da es una resultante que yo no querría ni para mis hijos
ni para mí. Entonces, el problema es ese. Pero yo el mensaje que tengo es de esperanza, es decir, lo tenemos a la mano. Siguiendo el argumento que dice él, aquí hay de los fósiles, de los combustibles fósiles, ahí estamos llenos en toda nuestra sociedad. Nuestra sociedad. Plásticos, Sí, bueno, pero el plástico al fin y al cabo lo haces, pero bueno, mientras no lo quemes, ahí está. Pero es que creo que la argumentación que está diciendo, en mi opinión, es una parte, porque hay otra que me parece añadida a esta, que no es la contaminación de los mares, el reciclado, digamos, todo lo que supone, ¿no? Con lo cual hay una derivada adicional. No solamente es que tengo que cambiar cómo es la luz de mi casa o cómo es el de mi coche, es que tengo que empezar a consumir de forma. Ah, bueno, no, claro, a ver, cuando yo te digo, llegados... Esto nos llega aquí, ¿a qué consumimos hoy? Vale, yo, llegados a este momento, hay 3 preguntas que suelo hacer al final, que me suelen hacer al final de las charlas, que siempre es, vale, ¿y yo qué hago? Entonces yo siempre digo, mira, puedes hacer muchas cosas, pero haz 3, solo 3. ¿Cómo te mueves? Piénsalo. Siéntate en tu casa y di, ¿cómo me muevo? Y entre las alternativas que tengo de moverme, ¿estoy barajando la menos contaminante o solo la más cómoda? Que a lo mejor luego no es tan cómoda. Y descubres que el transporte público, coño, podías ir leyendo, cosa que en el coche no puedes. ¿Cómo me muevo? Y la próxima vez que te compres un coche, no solo preguntes el color y los caballos. Pregunta los gramos de CO2 que emite. Segundo, ¿cómo consumes energía en tu casa? ¿Cómo te iluminas? ¿Qué tipo de electrodomésticos pones? ¿Cuándo los pones? Si es necesario o no es necesario. Si cada vez que compras un electrodoméstico te aseguras que sea AAA. Si te has planteado poner energía renovable en tu casa para compensar y que la electricidad consumas menos electricidad y la que consumas sea cero emisiones, que es una forma de compensar también. Y luego la tercera es el modelo de consumo, que es cómo consumo, qué consumo y cómo posconsumo. No, y cómo posconsumo. Es decir, aquí hay un problema que tenemos, es que las 3 R's, que todos las conocéis, reducir, reutilizar y reciclar, es mentira. Solo nos potencia la tercera, reciclar. ¿Por qué? Porque la tercera es buena. Mirad, si yo cojo y le digo, Philips, este monitor lo voy a utilizar más tiempo. Eso no le gusta. Eso sería la reducción. Es decir, si algo funciona, no me compro nuevo. Oye, pues a lo mejor todavía puede tirar. Lo aguanto unos años. Eso al sistema no le gusta, porque produce menos. Digo, bueno, no, mira, se ha estropeado, pero es que voy a llevarlo a una casa, le vamos a reparar, vamos a coger el no sé qué de otro y lo vamos a reutilizar. Tampoco gusta, porque también venden uno menos. ¿Qué es lo que le mola a Philips y te va a hacer 1000 campañas? Digo Philips porque el monitor era Philips, si hubiera sido HP también lo habría dicho. Reciclar mola, reciclar es bueno. No, reciclar es el fracaso de la reutilización y de la reducción. Es decir, es el peor de las opciones. Reciclar quiere decir que no has sido capaz ni de reutilizar ni de no producir el residuo. El mejor residuo es el que no existe. Entonces, es lo que pasa con las botellas de agua. A mí me encanta que hayáis puesto un vaso de agua. ¿Por qué? Porque yo este vaso me lo bebo y luego lo reutilizo. Si me hubierais puesto una botella de agua, no habría echado agua ni habría bebido, os lo aseguro. Nunca lo hago. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo me niego a consumir una botella de medio litro de agua que para producirla hace falta 6 litros. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces me hace mucha gracia que luego digamos, basuraleza, no, hay que ir a los mares y recoger el plástico. Dice, coño, ¿y si no lo tiras? O sea, ¿y si en vez de preocuparte en recogerlo del mar, te preocupas en no tirarlo? ¿Y si para no tirarlo no lo produces porque no es necesario? ¿Y si las botellas fueran reutilizables? Como las de casera de toda la vida. No reciclables VIP, como lo que quieren hacer algunos de tal. No, reutilizables. Es decir, que empiezas a hacerte preguntas cuando hablamos del modelo de consumo y posconsumo y te das cuenta que hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer que no reducen en absoluto nuestra calidad de vida. Cosas tan estúpidas como, oye, me voy a comprar, yo qué sé, una silla para mi casa. Primero Wallapop y luego Ikea. Pero primero Wallapop, porque a lo mejor la silla que tú ya no quieres es lo que yo necesito. Y no hay que fabricar una silla nueva. ¿Reduzco mi calidad de vida? No. Te aseguro que la silla me va a dar el mismo placer que la que voy a comprar en Ikea. Eso no está haciendo Ikea ahora. Ikea va a ofrecer ahora... Hombre, Ikea he puesto Ikea porque... Por uso, claro. Porque quiere luego reutilizarlos, o sea... Porque yo... Exacto, pero es que es el modelo. El modelo es un poco lo que yo siempre he sido. Es más... O sea, el disfrute de un Porsche o un Lamborghini es poseer el Lamborghini en tu garaje o pasearte por la Gran Vía con él mirando a la gente. Pues a lo mejor te dirán, no, es que tenerlo... Mentira. Es que debemos empezar a tener las cosas por uso y no por posesión. Y
la exposición me he quedado al final un poco confuso en lo siguiente, verás. He reducido mucho, ¿eh? Tenía 500 diapositivas y he puesto 180. Es fácil, es fácil. La primera parte, como dices tú, te acabas preocupando y te tiras casi por el puente, ¿sabes? Luego le pones el toque optimista, pero casi al final terminas diciendo, bueno, como no reaccionemos, como no, tal, un margen, no sé. Pero sin embargo, en esa parte intermedia da la sensación, no es que haya un acuerdo de París, me ha quedado con la sensación como que casi lo vamos a superar. Es que yo creo que estaríamos... tenemos una oportunidad. Pero ojo, España no está haciendo los deberes. Te estaba hablando de que Alemania está haciendo los deberes, de que Gran Bretaña está haciendo los deberes, de que China está haciendo los deberes, parte de los deberes. Pero hay muchos países que no están haciendo los deberes. Y que la producción de energía no es la única cosa. Tenemos otra serie de factores que hay que tocar. Es un poco lo que decir. Tenemos que hacer un poco esa pregunta 360 grados de qué puedo jugar yo. Sí, yo pienso que el problema está en la regulación. Es decir, básicamente, cuando aquí no hay seguridad jurídica, porque hace años los que invirtieron en eólicas les cambiaron el tema de las primas, etcétera, pues resulta que mucha gente, sobre todo pequeños inversores, se vieron atrapados en una situación. Lo sé, hay 40.000 personas ahí bastante... El principal problema es el de la seguridad jurídica. Eso ha cambiado ahora por un tema que has tocado. Lo que tú llamas equilibrio, al final, bueno, todos los últimos concursos de renovables que han habido en este país se hacen mediante subasta, en la que el que quiere invertir dice cuál es la prima que quiere. Bueno, pues es que están todos subastando a prima cero. Claro. ¿Por qué? Precisamente porque han conseguido esa economía de escala, etc. Entonces, las compañías grandes, las eléctricas, todas iban con sus primas y sus no sé qué, y se dieron cuenta que es que el mercado apuesta por prima cero. Es decir, que al Estado ya no le cuesta la renovable. Eso quiere decir que el consumidor ya no va a pagar en el recibo de la luz el coste de la transición. Lo estamos pagando todavía, pero de los antiguos. Claro, apostamos para que hoy tuviéramos... O sea, gracias a lo que apostamos, hoy tenemos la situación que tenemos. Eso se está transformando. Pero luego hay una derivada que no sé cómo estará hoy en día. Yo es que trabajé en Veolia, y dentro de Veolia trabajé en la parte de eficiencia energética. Que esa es la asignatura pendiente que tenemos en este país. Exacto. Y bueno, yo tardé 10 años en que cambiaran en algunas comunidades autónomas, y al final ya toda España, el tema de los contratos de las administraciones públicas, para meter contratos a 10 años de servicios de mantenimiento, porque si no, no puedes invertir Claro. por cuenta de la administración para conseguir eficiencia energética. Y nos costó 10 años hacer eso. Pero vamos, a lo que voy es, uno de los graves problemas con los que nos encontramos es el mundo rico y el mundo pobre. Pues sabemos que de aquí se ha sacado un negocio financiero que es los derechos de emisión. Y esos derechos de emisión es un instrumento financiero que se vende, se compra, se vende, hay futuros, hay tal. Y de hecho, nosotros creamos en Veolia, pues en aquella época cuando yo estaba en Veolia éramos 300.000 empleados, en 80 y tantos países. Sí. Se creó un departamento, pues que es igual que había en tesorería la mesa que estaban todos los días pues haciendo swaps y haciendo tal, y no sé, pues se creó un departamento para el tema de futuros y opciones de los derechos de emisión de la importancia que tiene este tema. El problema está que, claro, los países que más contaminan compran derechos a otros para poder seguir contaminando, ¿no? Esa es la diva, pero yo creo sí, que... pero tengo en cuenta que el mercado pero una cosa importante, el mercado de CO2 solo funcionaba dentro de Kioto. Es decir, Sí. hoy por hoy eso funcionaba en la Unión Europea. Es decir, España le compraba derechos a Alemania. ¿Cuál es la resultante? ¿Qué es la parte positiva? Que Europa ha reducido un 20% sus emisiones de CO2. España la ha aumentado un 17%. ¿Vale? Pero ese ya es nuestro problema como España y como país, que tenemos las cosas así. Pero al final, como el cómputo total de derechos que había en el mercado se iba limitando, al final tú conseguías que el conjunto redujera las emisiones y que el que mejor lo haga acaba teniendo un beneficio a costa del que peor lo hace. Sí. Bueno, pero es que la ventaja es que había países que estaban mucho más desarrollados y claro, y hay otros que intentan desarrollarse. Bueno, y que en España no hicimos gran cosa. O sea, es cierto que en España para cumplir el protocolo de Kioto
llegamos tarde, a última hora. O sea, yo estaba en 2004, en 2003, formaba parte de los grupos de Kioto del Ministerio y era la COE llamando a arrebato a todos los sectores de, oye, que es que el año que viene tenemos que tal, y nos ponemos a comprar derechos a los alemanes. ¿Qué podemos hacer? Y dice, tío, esto lo sabes de hace 6 años. Así es, no, pero bueno, yo creo que sobre todo hay un movimiento social No. creo que ha cambiado totalmente. Yo creo que al final desaparecerán esos derechos básicamente porque está claro que la tendencia es ir hacia las energías renovables, ¿no? Una de las cosas que como vicepresidente dedicado a la asociación vamos a comprometer, lo digo porque está aquí, ¿no? Vamos a comprometer públicamente con ellos que son asociados, en que una de las cosas que nos da mucha tristeza, ya hablando como miembro de la asociación, es que no somos capaces, de por más de que tenemos conferencias, ponentes y personas que pueden aclarar, no conseguimos traer ni a un solo estudiante, ni de allí, ni de aquí, ni de ninguna parte. Entonces me hace un poco de gracia cuando hablamos digo, como reflexión, los que estamos preocupados o ocupados en esto, precisamente es porque a lo mejor tenemos un cierto tiempo o una cierta experiencia con la cual desarrollar de otra manera, porque lo que hemos aprendido en nuestra vida es lo que no hay que hacer. Todos estos piensan que ya saben lo que hay que hacer, y yo creo que como reflexión, como asociados y a Miguel Ángel, va a tener un enorme esfuerzo no solo por tener asociados, sino por lo menos generar la capacidad, porque cuando yo hablo con el rector, y estoy hablando del rector, no estoy hablando de cualquiera, ya accedemos a él está también estupefacto. El cortoplacismo que hoy tiene, independientemente de lo que tú dices, no señor, es que con sueldos de 1000 y pico pavos, pues la gente va al consumo de uso, y no es que creas que es una cuestión, además de no. A ver, vamos a ver por partes. ¿Hay algún chaval de 20 años o no que se haya preparado, que se haya pensado qué cojones hace con esto? ¿Y qué contamina esto? Y es una bomba. Esto es una bomba de contaminación. Y los cambiamos todos los años. Bueno, es una bomba de contaminación porque lo cambias todos los años. Si lo cambiases cada 8, sería una cosa más soportable. Y te lo crean obsoleto para que tú lo cambies cada otros años. Claro, es que ya no tienes la última aplicación del iOS 12 no sé qué, que ya no... Yo que quería hacer una reflexión es que al hilo de lo que estáis diciendo, que estamos ocupados en ver cómo no solo piensan que ellos piensan en esto, si realmente si es verdad lo que piensan en esto. Porque tengo alguna duda, Yo creo que habrá de todo. Antes cuando has hablado de los hijos, que yo tengo uno de 29 años que no se ha comprado nunca coche, ¿no? O sea, él ha tenido una conciencia, sus hermanos no, él sí. Y están todos educados igual. Oye, pues nada, yo creo que ya por hora, os agradezco muchísimo que yo creo que no habéis mirado nadie el reloj. No, nos hemos ido bastante de la hora, cosa que agradecemos. Bueno, nos has dado yo creo que ha sido muy bonito, ha sido muy claro en la estructura, la forma de contarlo, nos has reconcienciado sobre lo que ya conocíamos posiblemente y nos lo has dicho de una forma realmente muy gráfica, clarísimo. Nos has asustado un poco, pero también es cierto que nos has dado... No, pero os he abierto la puerta a qué papel debe jugar cada uno. Pero fíjate que eso que estás contando del equilibrio, que ya lo tenemos, eso nadie lo cuenta. No, porque no se está hablando, me interesa. ¿Qué pasa? Hombre, al negocio de las eléctricas no le interesa, evidentemente. Claro. Entonces, en los medios de comunicación esto no te lo está diciendo. Ponga usted su placa, que ya es el momento. Pero por ejemplo, también bueno, es que solo pueden ponerla desde hace 4 semanas, o sea que es que... Pero también tienes que comentar que todas las compañías energéticas del mundo están naturalmente ocupadas, preocupadísimas, en suministrar cualquier tipo de energía. Lo que hay que el problema es que la energía es lo que consumimos y el problema es de dónde la sacamos. Ahora Repsol os va a ofrecer a todos la electricidad en casa. Para todos, pero vamos a una gasolinera. Dentro de 4 días vamos a poder cambiar sin tener, igual que el contrato de los móviles, sin tener siquiera que llamar a Iberdrola o al anterior, te lo van a cambiar directamente y vas a empezar a pagar por Repsol. O sea, lo que quiero decir es que también estáis apareciendo no un movimiento solamente, digamos, de concienciación, sino que es que el modelo de negocio se está desplazando.
Sí, pero hay una cosa... De una manera vertiginosa, además. Pero hay una cosa que ha cambiado, y es que yo hasta ahora no podía ser la alternativa. O sea, la autoproducción hasta ahora era teórica, pero no era real. Ahora es real. Entonces, ahora ya no necesito a Repsol. Es que la clave es que yo ya no necesito a Repsol, ni a Repsol ni a Iberdrola. Es decir, yo en los próximos 6 meses, en cuanto se normalice que efectivamente lo que se aprueba en el Real Decreto es cierto, yo voy a montar 4 kilovatios en mi casa. Yo ya hice yo he tenido una empresa de eficiencia energética durante 6 años. Cuando quebró Holcim, básicamente, pues monté una empresa de eficiencia energética y me dediqué a rehabilitación de viviendas. Claro, la primera que rehabilité fue la mía. Yo en mi casa he bajado un 80% del consumo sin energía renovable. Claro, lo que me falta, ese 20%, son 4 kilovatios que le pongo al techo. Y me convierto en neutro en emisiones a nivel de energía en mi casa. Y me voy a gastar, no llega a 6.000 euros. Y lo voy a amortizar antes de 8 años. Pero sobre todo es la conciencia de yo soy parte de mi propio... O sea, tomas el liderazgo del cambio, que esa es la revolución. La revolución no es salir a la calle, es ser el cambio. Muy bien, oye, pues nada, yo creo que es extraordinario. Nada. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, tenéis el correo electrónico. Si queréis que vaya yo o que vaya cualquier persona, cualquier colectivo que tengáis para dar una charla parecida a esta, o solo tenéis que pedirlo, de verdad, porque además es gratuito. Es uno de los compromisos que tuvimos con Algor, ¿vale? Muy bien, muy bien. Gracias a vosotros, de verdad. Genial, de verdad. Me ha encantado.